bienvenida a todos los que se están conectando en esta oportunidad. Quiero contarles que hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que cuando lo hemos escuchado nos ha dejado muchas enseñanzas, así que le damos la bienvenida el día de hoy a Eric Pérez de la Rosa. Quiero comentarles que él es vicerrector de la parte de talento y también de transformación digital de la Universidad del Valle, con más de 20 años de experiencia en diferentes roles, como por ejemplo talento, también transformación digital en diferentes aspectos. Ha tenido una sólida también educación en lo que es el área de finanzas, liderazgo de la Universidad Francisco Marroquín, ha tenido maestrías también en la Universidad de Chile, también ha tenido posgrados en Michigan, así que te damos la bienvenida, Eric, bienvenido, para nosotros es un privilegio que puedas estar con nosotros. Muchísimas gracias, Sammy. Un gusto para mí poder estar con ustedes hoy. Gracias, Eric. Pues hoy quiero contarles que tenemos un tema de verdad que cuando escuchábamos acerca del título, el título nos dice algunos aspectos que vamos a tocar. Hoy vamos a hablar acerca de lo que se llama el Chiro, le llamamos Chiro al Chief Human Resources Officer, ¿verdad? Aquel líder de recursos humanos, le llamamos el Chiro como arquitecto del bottom line, como arquitecto de la rentabilidad. Hoy vamos a ver diferentes herramientas, diferentes aspectos que debe tener un Chiro en estos aspectos financieros y cómo debe impactar dentro de la organización. Así que espero que lo puedan disfrutar. De verdad, yo estoy ya abierto, Eric, para aprender. Yo sé que tienes mucho conocimiento de esto y te quiero hacer la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿dónde se pierde más dinero en una organización por malas decisiones de talento? ¿Y por qué casi nadie las mide? Gracias, Sammy. Y vamos a hablar bastante del tema financiero, porque a mí me apasiona tanto el tema financiero como el tema de recursos humanos. Y por qué creo que son tan importante complementarlos. Porque creo que el rol de recursos humanos es mucho más estratégico de lo que normalmente lo hemos pensado o lo que normalmente la gente piensa que es el rol. Y donde perdemos más plata no se pierde en la nómina, regularmente perdemos mucho más dinero en las decisiones de talento que tomamos. Te voy a poner ejemplos, ¿verdad? Una mala contratación, traes a alguien de fuera que te cuesta mucho traerlo, lo traes o la traes y no encaja en la organización y eso te cuesta mucha plata, ¿verdad? Te cuesta no solo porque trajiste a una persona incorrecta, sino porque él impacta al equipo y ese impacto se irradia a más partes de la organización. El mismo caso, solo que diferente ruta es cuando promueves a alguien de forma incorrecta, ¿verdad? Promueves a alguien, regularmente en ventas la gente dice, perdí un buen vendedor y pues, gané un mal gerente. Y Ya, ese tipo de decisiones nos cuestan mucho dinero. ¿Por qué no lo medimos? Porque es difícil de medir, ¿verdad? claro. Porque yo podría decir, bueno, cuando traje a esta persona, mi desempeño era así y bajó hasta acá y eso, yo puedo medir eso en el tiempo, pero eso es difícil de medir, no es tan directo Es como inmediato no es tampoco. inmediato, lleva tiempo, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de decisiones equivocadas tomamos? Y tal vez esta es una dolorosa, es soportar o de aguantar, digamos, un mal desempeño o cuánto tiempo toleramos, es la palabra que Claro. estaba buscando, toleramos un mal desempeño o un desempeño que no está a la altura. Porque esas decisiones no siempre son fáciles, ¿verdad? Y a veces tienes personas en roles claves que no están dando el desempeño que necesitas, pero como son personas que llevan tiempo o personas que son agradables o personas Claro, claro. que casi dan lo que necesitas, pero no lo dan, entonces, bueno, le vamos a dar otra oportunidad, veamos el otro año, y así van pasando el tiempo y eso es muy costoso para las organizaciones. Y lo más costoso y lo más difícil es que no lo ves, no lo puedes tangibilizar de una forma tan sencilla. Sí hay formas de medirlo, pero cuesta, ¿verdad? A mí me llama la atención lo que estabas diciendo, que la pérdida no está en la nómina, obviamente eso es matemática, ¿verdad? Ujú, Y hay un control, pero realmente las decisiones, ¿verdad? ¿Qué impacto tienen esas decisiones al momento de la ujú, rentabilidad? Que va a pegar a la rentabilidad. Fuera de cámaras también me estabas ujú, contando ahí un poquito de algunos casos, me imagino que ujú, tienen que ver con esto, ¿verdad? De una total. mala decisión, por ejemplo, en una adquisición de una persona o en alguna Ujú. promoción. ¿Has oído de algunos casos? Bueno, he visto muchos, quisiera decir que nunca me ha tocado a mí, pero también me ha tocado tomar decisiones con personas y equivocarnos con personas. Pero les voy a poner un caso muy concreto y sonado que recientemente estuvo en las noticias. Starbucks es una empresa muy grande, ustedes saben, y Starbucks tomó la decisión de cambiar al CEO.
Cuando tomaron la decisión de cambiar al CEO, fueron a reclutar a un socio de una firma de consultoría, una de las top 3 firmas de consultoría del mundo. Era un socio, era una persona de muy alto desempeño a nivel de lo que hacía. Sin embargo, la decisión de traer a un CEO les costó en el tiempo más cerca de $30.000 millones en capitalización de mercado. ¿Por qué pasó esto? Porque trajeron a alguien que era estratégicamente brillante, pero que no sabía la ejecución, cómo funcionaba un negocio de retail en la práctica, porque es diferente a ser Claro, consultor, claro. es un modelo de negocio diferente a ejecutar en el piso con un equipo. Y lo que estaba pasando es que la cultura se empezó a deteriorar. Las decisiones que se tomaban en la sala de juntas eran muy buenas a nivel estratégico, pero la cultura empezó a deteriorarse y los resultados empezaron a bajar. Entonces, cuando nos dicen que el impacto de recursos humanos o las decisiones que recursos humanos toma junto con los líderes no son tan relevantes, hay ejemplos que demuestran lo contrario. Una mala decisión de talento te puede costar años de esfuerzo, puede traerse abajo, y lo más difícil de esto es que sobre todo en posiciones de tan alto perfil, es que no quieres ceder, ¿verdad? Porque le tienes que dar el espacio para que aprenda, para que crezca, para que se desarrolle, para que pruebe y eso te cuesta tiempo y dinero, ¿verdad? En una empresa tan notoria como Starbucks, pues costó $30.000 millones, ¿verdad? Cuando lo haces en cosas más pequeñas, pues cuesta menos, ¿verdad? Pero igual te cuesta mucha plata. Se nota menos, ¿verdad? Se nota menos, ¿verdad? Es mucho menos evidente. Aquí hablando un poquito también de los gerentes de recursos humanos, los líderes, los C-level de recursos humanos, si mañana tú tuvieras que justificar tu rol como Chiro, ¿verdad? Delante de tu CEO y delante de la rentabilidad, ¿qué 3 aspectos tomarías en cuenta? ¿Qué 3 aspectos podrías poner sobre la mesa? Yo creo que donde nosotros agregamos más valor es uno en estándares de desempeño. Si tú estableces los estándares de desempeño que tu organización debe de tener y si eres riguroso con ese proceso, tienes un valor agregado que cualquier organización quiere. Porque muchas organizaciones tenemos el problema de que no hay un estándar de desempeño. Y cuando no hay un estándar de desempeño, se toleran muchas cosas que normalmente deberían de operar de otra forma. Esa te diría que es uno. Dos es la calidad de liderazgo que tienes en posiciones críticas. ¿Cómo puedo medir yo la calidad de líderes que tengo en los roles críticos? No todos los roles valen igual, no todos los roles impactan igual. Y cuando yo hablo de roles críticos, no me refiero únicamente al C-level, digamos, o a la primera capa, porque la primera capa claramente es importante, pero los roles críticos no necesariamente son solo esos. Mira, Regularmente hay roles críticos en áreas específicas de la organización donde tú tienes que tener el mejor talento, ¿verdad? Te voy a poner casos así concretos que uno puede decir, bueno, tal vez para seguir con el caso de Starbucks, un rol crítico es el barista, ¿verdad? ujú, Y tal vez es un rol que gana muy poca plata porque es un barista, pues obviamente no es un rol muy alto en esa organización, pero sí determina la calidad del producto y la satisfacción de tu cliente. Entonces el impacto que tiene es enorme, es ¿verdad? directo. Es directo. Y a veces pensamos que como es un rol de servicio, no es tan importante, pero regularmente es muy importante y ahí hay mucho valor. Entonces te diría yo que esa es la segunda. Y la tercera es la capacidad que tenemos como organización de generar líderes. Nosotros como CHROs o chiros, como le decís, tenemos una de las tareas más importantes, es tener esa capacidad organizacional de generar líderes. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que yo voy a, primero, preservar a la organización en el tiempo y dos, asegurarme que mi organización pueda crecer. Las organizaciones no crecen cuando no hay liderazgo. Simple, ¿verdad? Pareciera que necesitas, bueno, sí, necesitas capital, sí, necesitas muchas cosas, pero todo se apalanca y se habilita por el liderazgo. Si no tienes el liderazgo, simplemente la organización no va a crecer. Cuando tienes el liderazgo correcto, la organización crece. Ujú. Y obviamente el liderazgo no me refiero solo a la figura central, sino a cómo tú articulas el liderazgo, ¿Cómo se despliega cómo eso? se despliega eso. Tal vez una de las cosas que nosotros como directores de recursos humanos fallamos en hacer es que debemos de tener un estándar tan riguroso para medir nuestro desarrollo de liderazgo como cualquier otra área de la organización.
Tu output o tu salida, tu trabajo tiene que mostrar que estás siendo capaz de desarrollar líderes. Ahora, si ese proceso, lastimosamente muchas veces se cree que es medio artístico, medio, ¿verdad? No hay como mucha claridad de lo que debes Claro. hacer, pero debería tener métricas muy claras y consistentes, ¿verdad? Y deberíamos de poder decir, efectivamente, estos son los líderes que desarrollamos en esta organización, así está nuestro pipeline de liderazgo, y esto es lo que nos va a habilitar al futuro, ¿verdad? Entonces, por ahí te diría que son las tres cosas tal vez más importantes. Y la siguiente pregunta tiene mucho que ver con los tres que mencionabas y tenemos una pregunta que dice, por ejemplo, ¿cuál es el error más caro en las organizaciones? Por ejemplo, una mala contratación o una mala promoción o, por ejemplo, también no medir el desempeño. ¿Cuál has visto que ha sido lo más caro? O puede ser una mezcla, me imagino, también de varios. Yo te diría que el más caro para mí es tolerar mal desempeño. Ya, Y tolerar mal desempeño porque no tienes un estándar para medir ese desempeño. Eh, Todos hemos estado en organizaciones donde sabemos que hay que hacer cambios, claro. pero no los abordamos. Y entonces, de alguna forma, las personas que no están dando el desempeño que necesitas se logran mantener en el tiempo en la organización. Y eso te cuesta mucha plata porque nunca vas a ver el potencial de ese rol hasta que tengas a las personas correctas en el rol correcto. Entonces, cuando no tienes un nivel de desempeño, un estándar de desempeño y no tienes esa conversación con la gente donde fuerzas a tomar decisiones, y yo no quiero decir, y créanme que para mí no es, despídanlo y traigan a otro, esa no es la solución. Ujú. En algunos casos es necesario, pero no es la solución. Tenés que tener la capacidad de desarrollar líderes, pero la conversación sobre el desempeño tiene que estar, el estándar del desempeño tiene que estar. ¿Qué nos pasa? No tenemos estándares definidos, no tenemos metas definidas, no tenemos objetivos claros. Entonces, después tenemos dificultades porque yo no estoy de acuerdo con tu desempeño, Sammy, Ujú. pero cuando me dijiste, esto es lo que necesito, esta es la forma en la que te voy a medir y este es el estándar bajo el cual te tenés que desempeñar. ¿Y Ujú. qué vamos a tolerar y qué no? Porque hay una máxima que me gusta a mí, es que lo que se tolera se promueve. Ah, mira. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? O sea, y les voy a poner un ejemplo. Mi hijo pequeño, yo sufro porque la luz y él son enemigos, ¿verdad? O sea, son amigos porque encienden todas las luces, son enemigos porque nunca la puedo apagar. ¿Verdad? Es imposible para él en su mente, no. Pero si yo tolero ese comportamiento, él lo va a seguir haciendo. Claro. Entonces yo tengo que tratar con él de que ese comportamiento cambie. No lo puedo tolerar. Y lo mismo pasa en las organizaciones. Y a veces, y muchas veces pensamos que esto solo es de que, se le habló mal a alguien. No solo es eso. Sí, claro, esa es una parte muy importante y esas decisiones son fáciles, ¿verdad? Si Sammy le grita a alguien en la organización, bueno, Sammy, esta es la primera y la última, Claro. o cambia esto o se acabó, y esas son decisiones fáciles, ¿verdad? Porque tú tienes claros tus valores y puedes tomar una decisión. Pero si Sammy está dando un desempeño así de setentón, ochentas, Ujú. no es malísimo, tampoco es bueno a Ujú. lo que queremos o no es el nivel que queremos, va a ser difícil tomar las decisiones con Sammy, ya sea para empujarlo a que desempeñe mejor o para tomar una decisión de moverlo a otro rol en donde él pueda desempeñarse mejor. Y lo que pasa es que fallamos en pensar que todos los roles son iguales. Exacto. Los roles no son iguales. Hay roles que generan mucho más valor a una organización y hay roles que generan menos. Son necesarios, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ser muy crítico y muy cuidadoso del estándar de desempeño que le exijo al rol crítico. Pero para eso tengo que definir cuáles son mis roles críticos y tengo que tener criterios claros para definirlos, ¿verdad? Entonces, hay bastante que trabajar en la forma en la que pensamos y en la forma en la que abordamos como directores de recursos humanos la lógica de nuestra gestión, porque todo llega al EBITDA, todo llega a la última línea, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces la línea es un poquito borrosa en la forma en la que llega, pero de que llega, llega. Y el impacto está. Lo que necesitamos es aprender a verlo mejor y a que fluya mejor desde nuestra lógica hacia los resultados. Mm. He estado escuchándote y, digamos, muchas cosas son como poner, digamos, una regla, mediciones y de todo. Recursos humanos generalmente se le ha visto como un área de soporte, ¿verdad? Ujú. Lo tradicional, llamémoslo así. Pero, ¿qué debería estar midiendo el C-Level de recursos humanos para que sea tomado como un socio estratégico?
Yo te diría que deberíamos estar midiendo el desempeño, el estándar de desempeño. Ese definitivamente deberíamos estar midiendo la calidad de líderes que estamos generando y la cantidad y calidad de líderes que estamos generando. Deberíamos estar evaluando también la rotación en posiciones críticas, ¿verdad? Porque no es lo mismo, de nuevo, ¿verdad? Y voy a ser insistente yo con ese tema, pero no es lo mismo que te rote una posición crítica o una posición no crítica. La posición no crítica, pues la repones, ¿verdad? Y te va a costar, te va a doler, pero la posición crítica te va a doler muchísimo, ¿verdad? Hay estudios que estiman que una rotación de alto nivel te puede costar hasta 2 veces el salario anual de esa persona. Y eso es porque no solo es lo que me cuesta el salario, digamos, que tengo que ir a buscar, que tengo que reclutar, pruebas, etcétera, integración, 6 meses de adaptación, sino que el impacto es lo que dejaste de hacer. Claro. Y ahí eso es lo más doloroso, ¿verdad? Porque cuando tú pierdes a un líder bueno, a un área que dirige bien un área y esa área se viene hacia abajo, es evidente, ¿verdad? Pero cuando el desempeño es más o menos promedio, no es tan evidente. Entonces es doloroso tener malos líderes en posiciones críticas, pero esa conversación es difícil de tener, ¿verdad? Porque nos cuesta separarlo, ¿verdad? No son temas personales y uno tiene que encontrar esa forma de tener las conversaciones con los líderes para tomar decisiones sobre los roles independientemente de la persona. Y de nuevo, yo quiero ser muy claro en que para mí no es la solución, despidan a todos y cámbienlos. Esa no es solución, es muy costoso. Es cómo hacemos para asegurar que la persona está en el lugar correcto y que tiene las capacidades y el entorno para desarrollarse al máximo y generar el máximo valor. Creo que por ahí está lo crítico del rol. Yo he estado escuchándote que mucho es la medición, por ejemplo, del desempeño, pero por ejemplo, también me dices, dentro de todo lo que nos comentas, que hay que crear líderes, ¿verdad? En las organizaciones muy probablemente no se están creando líderes. ¿Qué has visto tú en tu experiencia? ¿Qué has visto en esa área? ¿Cómo es que crean líderes? ¿Cómo es que fomentan eso algunas organizaciones? ¿Qué has visto tú? Mira, yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es tener muy claros los estándares para los líderes. Es diferente, digamos, yo tengo que tener un estándar de desempeño, tengo que tener un estándar de comportamientos. Ok. ¿Qué he visto yo que es lo más eficiente? Es tener un proceso muy robusto de evaluación de liderazgo. Le llaman Talent Review, 9 boxes, ¿verdad? Muchos de los que están en la demás seguro lo han hecho. La clave es que el proceso sea riguroso, tan riguroso para determinar las necesidades que tienes en la organización y determinar dónde estás fuerte y dónde estás débil. Y dónde estás fuerte, entonces tengo que generar las capacidades. Ahora, ¿cómo genero esas capacidades? Tengo que tener procesos establecidos. Esos procesos van, no todo es capacitación, la capacitación es importante, pero hay modelos, y a mí me gusta el modelo 70-20-10, digamos el modelo de 70-20-10 te dice que 70% de lo que tú aprendes es on the job training, es haciendo, 20% es a través de mentores, de coaches, etcétera, y 10% es aprendizaje formal. Ese es de cómo aprenden los adultos en el trabajo. Entonces, lo más importante es que tú generes situaciones en donde yo como líder tenga que crecer. Claro. Y si te genero y te pongo la situación y tomo los riesgos para ti, entonces vas a crecer, ¿verdad? Tengo que generarte situaciones controladas en donde te dé las capacidades para que tú puedas ser exitoso. ¿Y Exactamente. va a costar plata? Sí va a costar, pero es una inversión. Yo tengo que alocar el capital, alocar le dicen, bravo, asignar el capital humano a donde mejor resultado me va a dar. Y una de las cosas que tal vez que nos cuesta en las organizaciones es pensar que el talento no es mío, es de la organización. Y cuando me digo no es mío, es que los C-level peleamos por el talento, porque todos queremos tener al mejor de nuestro equipo. Y cuando me dicen, yo quiero a Juanito para este rol, y a Claro. mí me dejan un problema, yo no lo quiero soltar, Claro. ¿verdad? Entonces, pero ahí hay otras cosas que tienes que trabajar a nivel de la mentalidad. Y yo creo que donde hay una carencia, una necesidad súper importante es que los líderes tenemos que tener claro que nuestro trabajo como líderes es desarrollar líderes, es el talento. Esa es una de las 3 prioridades de un líder, porque si no estás dedicando tiempo al talento, estás digamos, cortando la posibilidad de que el equipo crezca. Si el equipo no crece, tú no vas a crecer.
Y si lo quieren ver de una forma egoísta, si yo no habilito a mi equipo para crecer, yo no puedo crecer. Claro. Y algunas personas, ya antes, ahora es menos, pero antes se pensaba, uy, no, yo no puedo tener a alguien que sea mejor que yo en algo, en mi equipo, porque entonces me va a mover la silla. Para término chapín, disculpen los términos así guatemaltecos, pero me va a mover la silla. Pero si yo no soy capaz de tener a alguien que sea suficientemente bueno para sustituirme hoy, entonces soy un problema para la organización. ¿Por qué soy un problema? Porque no me pueden mover. Claro. Entonces no puedo crecer. Estás bloqueando también. Yo bloqueo a alguien para que crezca y si tú tienes suficientes líderes, la organización va a crecer y entonces se van a generar oportunidades, ¿verdad? Y esa es la lógica que tenemos que tener con las organizaciones. Y todo regresa a que estos líderes generen el impacto en el EBITDA o en el impacto en el estado de resultados que todos necesitamos. ¿Ya? Pero, Hablabas de un concepto ahorita que escuché en lo que mencionabas, que me imagino que es Human Capital Allocation, ujú, y dice, teníamos una pregunta acá de cómo decides en qué talento invertir y en cuál no. Y es el ujú. concepto cabalmente de asignar el capital humano. ¿Cómo decides dónde invertir? Yo creo, digamos, ahí lo que yo recomiendo es, hay una herramienta que me gustó mucho, que conocí hace algunos años, que se llama una matriz de inversión de talento. Entonces, piensen en su Ninebox, todos lo conocen, piensen en su Ninebox. Entonces, cuando tú decides en dónde está cada uno de los talentos que tienes en la organización, tienes estándares de cómo invertir en qué. Entonces, si tienes y perdón que me lo estoy imaginando como que en Claro. esta esquina tenemos alto potencial, alto desempeño, yo a esta persona le debería invertir el doble de lo que voy a invertir en alguien de bajo potencial o más del doble. ¿Por qué? Porque debo de ser agresivo en mostrarle a esa persona que quiero que crezca y que quiero que crezca conmigo. Entonces, una forma más objetiva de decidirlo es hacer tu matriz antes. Y entonces decir, bueno, yo tengo un presupuesto de inversión en capital humano de 100,000. Bueno, mis criterios para distribuir ese presupuesto va a ser a través de mi Ninebox que hice, ¿verdad? Ya teniendo ese mapeo del talento, entonces yo puedo asignar la inversión mucho más de una forma más eficiente y vas a ver mejores resultados. Porque de nuevo, ¿verdad? Hay que invertir en donde vas a tener mejor retorno y menor riesgo. Entonces, si yo invierto en alguien que tiene alto desempeño y alto potencial, primero lo estoy cuidando para que no se quiera Claro, ir. claro. Y dos, la probabilidad de que él mejore su desempeño es mayor, ¿verdad? Entonces ahí, y eso no solo es plata, es tiempo, es oportunidades, es retos diferentes, ¿verdad? Porque sí, la plata es importante, ¿verdad? Pero no solo es eso. Hay que darle los entornos y hay que darle la exposición a las personas para que puedan crecer y puedan demostrar si son capaces de. Ahí tendría que ir, digamos, lo que le llaman el salario emocional, me imagino, también para poder Ujú, apoyar esas variables. Fíjate que qué interesante lo que mencionas. Hemos visto diferentes mapas de talento y muchas ujú, veces se enfocan en los que están en bajo rendimiento. Por ujú. ejemplo, porque dicen, bueno, yo quiero que estos que están en bajo rendimiento, rendimiento medio, los vamos a hacer crecer, le vamos a invertir ahí. Pero qué interesante lo que comentás, ¿verdad? Porque vas a Ujú. asegurar esa capa de liderazgo, los que tienen mayor potencial y mayor desempeño. Y yo creo que con las personas de bajo rendimiento tienes que hacer inversiones, pero tienes que ser muy estratégico y decidir en dónde vale la pena hacer la inversión y dónde no. Muchas veces el bajo desempeño es por falta de claridad. Es porque el líder no está haciendo su trabajo y no está dándole a la persona la claridad que necesita para lo que se necesita o se espera de él. Entonces, si yo como líder no estoy haciendo ese trabajo, no vale la pena hacer una inversión en un curso o en un coach o en un programa de lo que sea, porque no estoy haciendo mi rol. El bajo desempeño, la forma más eficiente de corregir el bajo desempeño es establecer metas claras, dar seguimiento. Establecer metas claras, dar seguimiento. Muy pocas veces el bajo desempeño de la persona es porque no tiene las competencias técnicas, porque lo contrataste para ese rol porque tenía las competencias técnicas. Desde el principio. Y las competencias técnicas regularmente son fáciles de adquirir, pero a veces te falta claridad, te falta dirección o simplemente te falta rigurosidad en la forma en la que mido y te digo lo que espero. Entonces, no debemos de confundir que yo estoy liderando mal a
le faltan competencias técnicas, ¿verdad? No es asumir la responsabilidad como líder de que estoy desarrollando mi equipo. Aquí tenemos otra. Nos llegó que decía, ¿qué conversación incómoda debería tener un gerente de recursos humanos con su CEO para que realmente pueda impactar en la rentabilidad? ¿Cuál sería esa conversación incómoda que debe tener? Yo creo que hay dos conversaciones incómodas, pero tal vez la principal es, hay personas claves hay personas en roles claves en cuales estamos tolerando un desempeño que no debemos de tolerar. Y eso a veces significa estoy tolerando a un par que no está haciendo lo que debería hacer, ¿verdad? Obviamente esa es una conversación muy incómoda para un líder, porque estoy cuestionando al líder máximo sobre las decisiones que está tomando sobre su equipo a veces un poco más abajo, pero esa para mí es de las conversaciones más difíciles, pero más estratégicas y más importantes, porque para ponerles el ejemplo, regresando a lo de Starbucks. Starbucks, perdón, cuando se tomó la decisión de poner al CEO, perdieron 30.000 millones de dólares de capitalización. Cuando tomaron la decisión de poner al nuevo CEO que venía de la industria, que era exitosísimo en la industria y que sabía el negocio, la empresa recuperó 20.000 millones en un par de semanas. Wow. ¿Por qué? Porque la expectativa de la organización era que esta persona sabía operar este negocio y sabía con claridad lo que había que hacer estratégicamente. Entonces el mercado responde muy rápido. Eso es en bolsa, ¿verdad? Claro. Pero al final recuperas valor a través de tomar esa discusión. Ahora, esa discusión no fue fácil, seguramente, porque Claro. esa la tuvieron que subir a la junta directiva, ¿verdad? Y yo no me imagino o sea, es muy difícil para ti como director de recursos humanos decir, miren, tienen que cambiar a mi jefe. Esa no es fácil, esa conversación no es fácil para nadie, ¿verdad? Ese es un caso extremo, pero si tú tienes que hablar con tu CEO es cuestionar por qué estamos tolerando ciertos comportamientos, por qué estamos tolerando cierto desempeño y qué vamos a hacer para cambiarlo. Porque si nosotros toleramos en el C-Level, toleramos bajo desempeño o malos comportamientos, eso va a irradiar, Claro. ¿verdad? Y el estándar más alto lo tenemos que tener nosotros y nosotros nos tenemos que exigir a nosotros mismos. Porque uno baja y pregunta y ellos saben lo que estamos haciendo mal, Claro. pero no nos gusta verlo, nos cuesta verlo, ¿verdad? Y muchas veces no somos autocríticos. Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que cuestionar es eso, pero lo deberías de hacer con datos. No lo deberías de hacer sin camisa, voy a decirlo de esa forma, por molestar. Tenés que tener datos, tenés que tener referencia. Mira, esta es la tendencia de lo que está pasando, esta es la productividad de esta área, estábamos así, ahora estamos así. Ese tipo de información te va a servir para tomar esas decisiones y para poder tener la conversación y no ser una conversación que sea un juicio de valor. Claro. La conversación no puede ser un juicio de valor, tiene que ser objetiva, tiene que tener data, ¿verdad? Pero para tener data tienes que entender el negocio. No puedes dar data de algo que no entiendes, ¿verdad? Eso creo que tal vez es de lo más difícil de hacer, pero donde si lo logras hacer, le vas a cambiar la perspectiva al CEO de lo que piensa del área de talento. Y entonces cambia la conversación, porque entonces ya tú sos parte de la mesa, no para ver qué piensa de la capacitación que estamos pensando hacer o del Claro. evento, Claro. entonces para tomar decisiones de negocio. Ahí se vuelve el socio estratégico. Ahí sí, pero para ser socio estratégico, ¿qué tengo que tener? Tengo que entender el negocio. No puedo ser un socio estratégico, y yo es algo que peleo con la gente de recursos humanos, es que muchas veces queremos decir somos socios estratégicos, pero no entendemos a profundidad el negocio. Y un socio, si tú te pones a pensar, tú vas a traer a un socio para que te aporte al negocio, Claro. ¿verdad? Si no entiendo el negocio, no te puedo aportar al negocio, o por lo menos no a la velocidad o con el valor que te podría generar si sí lo entiendo. Porque no es lo mismo entender cuáles son tus drivers de rentabilidad, dónde estás sangrando en tu organización, dónde estás generando mucha plata, dónde estás teniendo problemas, dónde a decir, bueno, hagamos una capacitación para todos porque necesitamos servicio al cliente. Pues sí, qué bonito, ¿verdad? O sea, tal vez sí, Claro. y tal vez va a mejorar, va a tener una mejora incremental pequeña, pero no va a ser la forma en la que tomes las decisiones estratégicas que hagan que piensen diferente de ti en el rol.
Me llama la atención lo que mencionabas, porque del desempeño, digamos, cuando se está midiendo el desempeño, empiezas a ver áreas, empiezas a ver en dónde pueden haber debilidades, como decías, está sangrando ciertas áreas, pero lo interesante también me contabas el caso negativo que le sucedió a Starbucks, pero me imagino que también has visto algún ejemplo positivo, ¿verdad? Que cuando se hacen esos cambios necesarios, validando el desempeño, hay un cambio que va a ir directamente a la rentabilidad. ¿Has visto casos positivos también? Sí, te voy a contar dos casos, uno muy aterrizado en nuestra realidad y uno muy mundial. Cuando yo empezaba a trabajar, y no se me olvida eso porque de verdad que me impactó, yo estaba en mi primer trabajo, literalmente trabajaba de analista financiero, ese era mi Ah, rol. ok. Y recuerdo que en la empresa que yo trabajaba decidieron enviar al gerente de sistemas como gerente de país a El Salvador. Era el gerente de sistemas al gerente de país y yo decía, qué movimiento más extraño. Yo tenía 21 años, ¿verdad? O sea, estaba empezando mi carrera. ¿Y, ¿Y por qué lo hicieron? Porque el negocio estaba sufriendo en El Salvador y los números iban mal, las cosas. ¿Y qué pasó? En 2 años, esa unidad cambió totalmente y empezaron a generar un montón de utilidad. Al punto que era así como se volvieron las estrellitas de la región. Un cambio de liderazgo que llegó con ideas claras de alguien que no había sido gerente de país. Ajá, Entonces tomaron una decisión, es muy estratégica, fue un riesgo claro. definitivamente, pero tomaron una decisión estratégica y apostaron por este gerente. Y nunca se me va a olvidar, porque no cambió a las personas. Lo que cambió fue el liderazgo. No cambió el equipo, no dijo, bueno, aquí vamos a hacer limpia, váyanse todos y traigo a los que yo conozco. Era nuevo país, nuevo para el rol, él no había tenido ventas a su cargo, no había tenido operaciones a su cargo, y de repente empieza a cambiar. Y te voy a poner un ejemplo mucho más sofisticado. Eh, el CEO de Microsoft, ustedes saben que por muchos años fue Bill Gates, la empresa es enorme o era enorme, y eventualmente llegó un momento en el que él dice, bueno, yo me voy a bajar, después Ballmer también se dice, bueno, ya me voy a bajar, yo ya no quiero hacer este rol, y traen a Natella. Esa empresa, cuando Natella era alguien que ya trabajaba ahí, ¿verdad? Eso es un tema importante. Entonces, cuando él toma la organización, pasan de ser una organización en el 2014 valorada en $300 billones a unos años después a valer más de $3 trillones. Ahora, eso no fue casualidad. Una de las cosas más interesantes que Natella hizo es que se enfocó muchísimo en la cultura. La cultura de Microsoft era una cultura de aquí lo sabemos todo. Ustedes no saben, nosotros somos los que sabemos. Y cambió la cultura. Y el foco era ahora aquí aprendemos todo. Todos tenemos que aprender. Todos vamos a aprender. Y cambió el modelo de negocio. Generó una estrategia que se movió hacia la nube. Estaban muy client-based, ¿verdad? Y perdón que me meta temas técnicos, pero ellos estaban muy on-premise, ¿verdad? O sea, todo se instalaba, uno bajaba, descargaba paquetes, instalabas todo local y se pasaron a empezar a hacer todo hacia la nube. Cambió la lógica de negocio y volvió a Azure una potencia, ¿verdad? Y cuando empieza a cambiar eso, cambia totalmente la forma en la que hacen las cosas. Y ahora Microsoft vale $3 trillones, ¿verdad? Ujú. Eso es más que, o sea, es enorme, ¿verdad? Ni siquiera sé cómo se escribe eso, pero el punto es que fue un cambio radical de alguien que venía de adentro, y eso es importante, entendía la organización, pero también entendía que necesitaban cambiar para poder alcanzar algo mucho más grande. Entonces se enfocó muchísimo en la cultura y en el desarrollo de líderes, y esos líderes transformaron la cultura. Y hoy todos vemos el impacto en nuestras vidas, porque recién hablamos de eso antes de Ajá. empezar. Y muchos estamos impactados o usamos el ecosistema de Microsoft para bien, para cualquiera de los fines. Y esto no es publicidad, simplemente es lo que pasó con esta organización, pero al final se reduce a un cambio de liderazgo. Ese líder se le dio la oportunidad, se le dio la capacidad, tenía la capacidad y él diseñó una estrategia, pero sobre todo afectó la cultura. Claro. Y como dice Drucker o decía Drucker, la cultura se desayuna en la estrategia, ¿verdad? Entonces, si tienes la cultura adecuada, la estrategia va a funcionar. Muy buena estrategia, mala cultura, destruyes valor. Muy buena cultura, buena estrategia, puedes Eso. explotar el valor, ¿verdad?
Qué buenísimo y qué interesante, ¿verdad? Que esos cambios, cómo generan esos cambios de personas y de liderazgo, ¿verdad? Cómo generan el cambio también directo con la rentabilidad. A veces uno mira que es una persona, que es un área, que es el área, se está evaluando desempeño, pero cómo de eso impacta directamente la rentabilidad. En ese orden de ideas, Eric, digamos, ¿cuál es la diferencia que tú ves en un C-level de recursos humanos enfocado a esos resultados versus a uno que está enfocado, por ejemplo, a otros procesos? ¿Cómo has visto esas diferencias? Mira, yo creo que es muy fácil enfocarse en los procesos. Es muy Claro. fácil. O sea, y es importante. Y yo no quiero que piensen, ay, el CHRO anda solo pensando ahí en la estrategia. No, definitivamente tu función tiene que operar y tiene que ser eficiente. Y muchas veces es muy fácil enfocarse en eso porque es fácil decir, miren, así están mis días de reclutamiento, así está mi rotación, así está mi gasto en nómina, así está mi, ¿verdad? Ese tipo de cosas es fácil de medir. No siempre es fácil de ejecutar. ¿Verdad? Ujú. Pero es fácil de medir, es más concreto. Es difícil vivir en los dos mundos porque tienes que ser bueno para operar. No Ujú. puedes ser un CHRO que no opere, Claro, ¿verdad? Porque entonces te cae la organización. Tienes que saber operar, hay que meterse a los procesos y eso a veces te consume. claro, Y sobre todo al principio, cuando estás en los roles y tenés que asegurar que tus procesos estén robustos, eso lleva tiempo. Entonces, la tendencia que todos, casi todos tenemos es irnos al operativo, porque ahí es más fácil vivir. Y porque cuando yo no siempre estoy listo para tener la conversación con mi líder, ¿verdad? mm, Pero si tú te logras vivir en los dos mundos, operar adecuadamente, pero también hacer la parte estratégica y tener la conversación estratégica, ahí sí vas a tener un espacio en la mesa, ¿verdad? Y muchas veces tenemos conflictos, por ejemplo, con el CFO, ¿verdad? O con el financiero, porque el CFO está enfocado en la plata, ¿verdad? Por claro, supuesto, ese es su trabajo. Y entonces yo vengo con una idea y él me dice, pero ¿y dónde lo vas a pagar? ¿Y eso quién me lo va a traer? ¿Y la caja? Etcétera. Y si yo no entiendo las preocupaciones de él, yo difícilmente lo puedo influir. claro, Entonces tengo que entender yo cómo lo que yo hago impacta a lo que a los líderes de negocio les preocupa. Y entonces voy a ser más estratégico. Pero creo que es un reto para todos, porque los incendios están en la parte operativa. claro, Me faltan 10 rutas. claro. Eso no es una cosa trivial, Ajá. ¿verdad? Para el gerente de ventas lo estás matando, ¿verdad? Entonces tenés que resolver. Esa parte es vital, pero tenés que aprender a vivir y moverte hacia la parte estratégica. ¿Cómo lo puedes hacer? Teniendo fuertes gerentes que hagan lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y asegurarte que sus procesos sean robustos. Qué Y bonito. vas ganando espalda que te Ajá. permite tomar decisiones, pero tenés que tener la influencia en la mesa porque si no, no vas a poder hacer que tu equipo brille haciendo el operativo, que hay que hacerlo y es Claro. muy, muy importante, ¿verdad? Es vital para cualquier organización. ¿Y tú crees que ya estamos cerca de ese tipo de chiros, digamos, que van a ya a coliderar, digamos, la estrategia juntamente con el CEO, con el CFO? ¿Cómo los ves, digamos? Yo creo que ya vemos más casos en Guatemala, se ven algunos casos, mucho es también habilita que el líder tenga un pensamiento de talento, digamos, porque es mucho más fácil para ti trabajar con alguien que entiende a que alguien que no entiende el tema de talento y que no lo ve como estrategia. Entonces sí se están viendo, pero regresa a que tengas que tener suficiente conocimiento de negocio y ser robusto en esa parte para entender, ¿verdad? Para entender y para poder transmitir las ideas. Te voy a poner un ejemplo y no es por ufanarme, solo es una realidad. Una vez estábamos en una reunión, nos presentan una situación de pues, un gasto ahí, yo les digo, miren, ¿y ese gasto por qué lo tenemos como gasto y no como parte del costo? Es una decisión, es un tema financiero netamente, Ajá. ¿verdad? Y me dijeron porque así lo hemos puesto siempre. Esa fue la respuesta del analista. Y entonces yo le dije, mira, pero ¿estás consciente de que es parte del costo porque es lo que te cuesta llevar el producto a la entrega a donde lo tenés que entregar? Y el CEO dijo, bueno, ¿por qué? Tienes razón, Eric, ¿por qué no lo estamos haciendo así? ¿Y qué pasó después? Entonces me empezaron a invitar a esas sesiones de comité Claro. de operaciones donde yo no tenía nada que ver, pero me empezaron porque yo entendía el negocio. No porque, ay, qué bonita la idea que nos dio el de recursos humanos. No, yo estaba sentado pensando en el negocio.
Y tal vez una de las cosas que a nosotros como recursos humanos nos cuesta mucho, y yo te diría que a todos, pero a nosotros, y tal vez una de las cosas que más valiosas que yo creo que podemos hacer como ejecutivos es, cuando estás en una reunión de equipo, tenés que estar en la reunión. ¿Qué pasa? Lo que hacemos casi todos es que nos tocó y hablamos y nos desconectamos. Ajá. Y ahora le toca el de ventas. Ajá. Ahora le toca el de finanzas. Y estoy ahí, pero no estoy. Entonces Claro, no entiendo. Entonces después yo no tengo influencia. claro. ¿Verdad? Ahora, si yo entiendo lo que él está sufriendo o ella está sufriendo para hacer su trabajo, voy a tener influencia. Porque no es lo mismo decirle al gerente de ventas, mira, te voy a hacer una capacitación de servicio al cliente, a decirle te voy a subir 1% la efectividad de tu ruta. Si yo le digo al gerente de ventas, te voy a subir 1% la efectividad de tu ruta con este programa, él me va a escuchar. Claro. Porque esa para él es una gran preocupación. ¿Verdad? Te voy a reducir la cantidad de rutas que no salen al mes. Porque que no salen las rutas porque no está el piloto. A ver, para que esté el piloto tenemos que hacer esto. Claro. ¿Cuánto te cuesta un día que no salga la ruta? Te cuesta tanto, ¿verdad? ¿Cuántas veces no salen al mes? Tanto. Evaluar riesgos también, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Ahí puedes cuantificar. Estamos dejando en la mesa X cantidad. Yo necesito 20% de eso para formarte a los vendedores y hacer que la gente esté disponible. ¿Me Ahí- entiendes? Entonces, ahí le traes métricas que a esa persona le interesa. Y si yo le traigo métricas que a esa persona le interesa, te va a escuchar. Tal vez claro. no la vas a convencer de todo, pero te va a escuchar. Ajá, Y claro. entonces puedes llegar a un mejor arreglo y puedes llegar a tener influencia real, no teórica. ¿Verdad? Qué bonito eso, ¿verdad? Que conociendo uno los procesos, y tenés toda la razón, muchas reuniones, ¿verdad? En esas juntas, cada área presenta su parte y cada área, por ejemplo, en recursos humanos solo es un área de soporte, ¿verdad? Pero aquí, como estás mencionando, al estar involucrado en lo que está sucediendo en cada una de las áreas, va a tener ese Ujú. impacto. Ahora lo van a escuchar, va a poder empezar a coliderar como hablábamos también. Dentro de lo de recursos humanos hablabas algo también, ya para ir finalizando, que existe esa generación de líderes. ¿Cómo pudiera medir un Chiro esos líderes, esa generación de líderes? ¿Cómo él puede ver que él está generando o las áreas están generando líderes? Yo lo que creo es que deberíamos de poder decir, yo tenía, y regreso al Ninebox porque yo mapeo los líderes, yo Listo. tenía una cantidad de líderes en estos niveles y ahora al siguiente año mi programa generó esta cantidad de líderes a estos niveles. Entonces, ¿cómo lo mido? Debería tener una línea de decir, hay un artículo genial de un autor que se llama Mark Efron, que se llama Talent Production Line. Búsquenlo, está disponible en internet. Talent Production Line. Y yo debería de sistematizar mi proceso de forma que yo sé que las personas están pasando por diferentes etapas. Y tengo que tener criterios claros para definir, bueno, ya pasó etapa 1, pasa etapa 2, pasa etapa 3 con criterios establecidos. Estableces esos programas y eso te va a dar claridad de si estás generando o no. Qué No es bonito. fácil, no es fácil, ¿verdad? Y es algo que es retador de hacer. Pero la lógica debe ser, es una línea de producción, como cualquier otra línea de producción. Lo que pasa es que lleva más tiempo y es un Claro. poquito diferente, ¿verdad? Pero deberías de tener los mismos estándares y criterios. Y digamos, eso me imagino yo que también, como hablábamos de cuándo el Chiro está cerca, qué tan cercano está para coliderar con el CFO, me imagino también esta medición todavía está en proceso en nuestros países, por ejemplo. Totalmente, yo te diría que casi nadie la tiene, porque no es fácil de hacer. Eh, pero es valiosa, es valiosa. Y las empresas muy grandes, las transnacionales famosas, para no decir marcas, pero las famosas estas de consumo masivo, tienen programas bien claros, ¿verdad? Donde toman riesgos controlados. Bueno, te voy a mover de finanzas y vas a hacer 2 años en comercial. Ah, mira. Por ejemplo, son cosas que toman riesgos controlados. ¿Y por qué los toman? Porque si este career path te funciona, vas para director de país. Si no las haces, regresas al rol de finanzas y ahí vas a tener otro career path. Pero vas a evaluar si te gusta, si tienes las capacidades, si creciste o no creciste y tomas riesgos controlados con el talento. Son costosas esas decisiones, pero son muy valiosas. Porque después, si yo ya hice finanzas, y ya hice mercadeo, y ya hice comercial, yo soy mucho más completo que la gran mayoría de candidatos para ser gerente de país, por ejemplo, ¿verdad?
sirve hacer ese tipo de proceso. Lo interesante que mencionabas que no, cuando alguien aprende, ¿verdad? No solo era el curso, sino estar también haciendo, Correcto, ¿verdad? Y eso, muy colocarlo en valioso, diferentes lugares, le va a dar esa experiencia para poder ir a otro lugar. totalmente. Bueno, hemos llegado a esta parte y queremos hacer una invitación a todos los que nos acompañan. Si tienen alguna pregunta, por favor, que la pueden trasladar ahí por chat y pueden informarnos si hay alguna pregunta que le quieran realizar a Eric, ¿verdad? Con todo este conocimiento. Yo creo que también son algunos puntos que se han tocado, pero realmente podemos extendernos un poquito más. No sé si alguien tiene alguna Excelente. pregunta. Sí, hola a todos. Hola. Por aquí ya tenemos dos preguntas en el chat. A todos los que quieran realizar preguntas pueden realizarlas por medio del Q&A. Está entre el chat y la opción People en la parte posterior. Ok, tenemos aquí la primera pregunta de, un momento, Edgar Gaitán. Comenta, si inviertes más en el talento que mayor potencial y desempeño tienes, esto generaría negatividad en el resto del equipo en cuestión de privilegios. ¿Cómo lo gestionas? Gracias, Edgar, una excelente pregunta. Parte de lo que tenemos que desmistificar es cómo hablamos del talento, Claro, ¿verdad? Entonces, nosotros deberíamos de ser claros en cómo evaluamos al talento y qué vamos a hacer con el talento. Eso no quiere decirle a Pedrito, mira, Pedrito, no tenés potencial, vas para afuera. Eso no es la conversación, pero sí es importante que tengas estándares claros de cómo voy a invertir en qué. Entonces, las organizaciones que lo hacen bien y que son maduras en esto dicen, si tú caes en este bucket de talento, vas a tener estos beneficios. Tienes costos también, porque no es gratis estar ahí. claro, Tienes que dar el desempeño, tienes que rendir. Pero si logras caer acá, tienes estos beneficios. claro, Y es evidente para todos. Si no estás, tienes menos beneficios, pero no diste lo que tenías que dar. claro, Es bien transparente. Entonces, si yo soy evaluado, entonces la gente lucha por salir bien evaluada a nivel del desempeño y a nivel de potencial. ¿Por qué? Porque si yo salgo en un desempeño medio, mi trato va a ser diferente. Desde mi aumento, desde mis potenciales opciones de desarrollo, hasta la cantidad de plata que van a invertir en mí. Y es transparente. Entonces, no debe de ser injusto si tu proceso es claro, si tus estándares están claros. No tiene por qué ser injusto, no tiene por qué generar negatividad del colaborador. Ahora, si alguien viene conmigo y me dice, yo no estoy de acuerdo con que yo esté evaluado en este bucket y que no estén invirtiendo en mí, podemos tener una conversación sobre tu desempeño claro, y sobre tu potencial y por qué te evaluamos, cómo te evaluamos, claro. ¿verdad? Pero deberías de tenías que dar soporte, no debería de ser antojadizo, de, ay, qué bonito, me cae bien, va para arriba. No, así no funciona. Las empresas que lo hacen bien tienen muy claro el estándar, entonces la gente lo sabe. Yo caí aquí, voy bien, Ajá, pero no estoy ahí para siempre. O sea, puedo caer en alto desempeño, alto potencial, puede ser que el año entrante no lo esté, claro. ¿verdad? Porque también o sea, no es fácil estar ahí. Eso piensen en los equipos, donde es muy claro es en los equipos de De fútbol alto o de básquet, rendimiento. digamos ahorita que estamos en las finales de los básquet o ya ven el mundial. Claro. Es muy visible en los equipos de fútbol cuando alguien empieza a bajar su desempeño, va para abajo. Pero pensamos que en los negocios no puede ser así. ¿Y por qué no? O sea, si yo no estoy dando el desempeño, pues no voy a tener el contrato. Así es en el fútbol, ¿verdad? Qué buenísimo. Metí 10 goles, tengo este nivel. Metí 30 goles, metí 50 goles, sos otra cosa, ¿verdad? Y te van a pagar acorde. Pero a Messi, por ejemplo, no le hubieran pagado lo que le pagaron si solo un año hubiera metido 50 goles. Claro. Lo hizo consistentemente. Entonces sí iba creciendo, ¿verdad? Pero si alguien es one shot, ¿verdad? Y mete 10 goles en un año y el otro año no mete ni uno, pues rápidamente él va a recibir la retroalimentación. El problema es que en el negocio creemos que esa retroalimentación no se debe de dar porque lo voy a ofender o porque no voy a ser claro. Pero para mí lo más valioso que yo puedo recibir de mi líder es claridad, porque yo no puedo mejorar lo que no sé. Claro. Si yo sé dónde estoy fallando, yo puedo mejorar. Si yo sé el estándar de lo que se espera, yo puedo mejorar. Pero es muy injusto que yo no lo sepa y después salga mal evaluado. Eso sí es injusto. Claro. Y eso sí debería generar malestar en la organización, pero lo otro no debería si sos claro y tenés estándares. Buenísimo.
Excelente. Tenemos la siguiente pregunta de Cindy Lorenzana. ¿Cuál sería tu wake-up call para los leads de recursos humanos de hoy? ¿Podría repetir wake up call para? Para los leads de recursos humanos de hoy. Ok, gracias. Mi wake up call es, si no entiendes suficiente tu negocio, no estás haciendo bien tu trabajo. Ustedes regularmente son expertos, todos los CHROs o los leads de recursos humanos son expertos en metodología, son expertos en cómo pasar, no sé, las escalas salariales, hacer el clima, en eso yo no dudo esa capacidad. Donde nos quedamos cortos, y muchas veces nos quedamos cortos, es en entender los drivers del negocio. Entonces, si yo no puedo tener claridad, y si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el margen de tu negocio? ¿Cuánto fue el crecimiento el año pasado? ¿Cuánto perdiste de share o ganaste de share? ¿Cómo generas plata en ese negocio? Si ese tipo de preguntas tú no las puedes responder con certeza, entonces te estás quedando corto en la capacidad de influencia. Por eso es tan importante que tú entiendas no solo las finanzas, sino los drivers del negocio. Las finanzas es súper importante porque ahí cae todo, pero tienes que entender el driver. Si no entiendes el driver, no entiendes el negocio. Y si no entiendes el negocio, no puedes influir de la mejor forma que podrías. Porque no dudo que tengas influencia, pero podrías hacerlo mejor todavía. Claro. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Alan Salinas. ¿Cómo manejas la conversación en la organización cuando existen incongruencias serias de carácter en las gerencias? Si lo haces, corriges riesgos, o si no, si no lo haces, estás fallando. Yo creo que esa es una conversación difícil y peligrosa para un director de recursos humanos. Y gracias, Alan, por la pregunta. Creo que lo más valioso que puedes hacer es empujar a la organización a tener estándares. Claro. Y después, contra el estándar hablar, ¿verdad? Entonces, confrontar a los líderes contra el estándar, no con opiniones, contra el estándar. Si no tienes un estándar, mi sugerencia es hacer el estándar. Definí qué es lo que se espera de los líderes y alineemos qué se espera de los líderes, porque entonces puedes tomar mejores decisiones y puedes confrontar a la persona, pero contra el estándar. Yo no te puedo decir, mira, aquí no se puede rebasar en curvas si no está clara que se puede o no se puede, ¿verdad? Yo no te puedo decir, estás tratando mal a tus colaboradores si no está claro qué se acepta y qué no se acepta, ¿verdad? Y también tengo que ser congruente con lo que se vive. O sea, si el máximo líder tiene un estándar, yo no puedo ser incongruente con eso, ¿verdad? O sea, yo no podría decir, aquí respeto es vital y mi líder anda maltratando. No se puede, no puedo ser incongruente. Tengo que tener claridad y congruencia, pero yo te sugiero que tengas primero ese estándar y después tengas las conversaciones individuales de una forma muy respetuosa, ¿verdad? Y muy alineada a lo que la organización espera con valor. Y obviamente, ideal si tienes el soporte de tu líder máximo. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta de Laura Midens. En industrias altamente operativas como la textil, ¿cómo puede el Chiro generar valor estratégico más allá de la administración del personal? ¿Cómo visualiza la evolución del rol del Chiro en los próximos 5 años frente a la AI y la transformación digital? Bueno, esas son dos preguntas. Voy a tratar de contestar la segunda. Yo creo que nuestro rol va a cambiar. Todos los roles van a cambiar. En 5 años, según la World Economic Forum, más o menos entre 37 y 45% de las capacidades que tenías van a ser obsoletas y vas a tener que tener nuevas. Entonces, nosotros tenemos que tener esa visión estratégica de dónde vamos a tener que hacer upskilling, reskilling, está muy de moda, ¿verdad? Claro. Pero se oye bonito decir upskilling, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué significa para mi industria? En una industria altamente operativa, tú puedes empezar a generar, digamos, entender muy bien dónde están los drivers de cosas que hacen daño a tu negocio, ¿verdad? Dónde hay focos de gente que está haciéndolo bien y que tienen altos desempeños y qué acciones ellos toman diferentes a los demás. Porque es fácil decir, no, este turno funciona y este turno no funciona, o esto funciona más o menos parecido. Pero si tú tienes claridad de, bueno, ya vieron que el turno 1 versus el turno 2 tiene
3% menos de rotación. ¿Qué valor tiene eso? Bueno, ¿cuánto nos cuesta cada persona que rota? Más cuánto es la baja de desempeño por esa rotación, por ejemplo. Después empezar a tomar acciones más estratégicas, aún en un rol operativo, de cómo subís el desempeño de las personas, claro, ¿verdad? A través de que tenemos una mejor cultura, un mejor nivel de desempeño y estándares cada vez más claros. Yo te diría que por ahí me iría, pero el futuro es bien apasionante y tenemos que tomar decisiones interesantes, pero sobre todo tienes que formar primero. Tienes que entender hacia dónde va el mundo, porque si no, nos va a pasar por encima. Si es que ya nos pasó por encima, porque va tan rápido esto de la IA que las cosas cambian demasiado rápido. Pues gracias, Eric, gracias ahí por participar con nosotros, gracias a todos los que se conectaron, de verdad ha sido una conversación de lujo, Eric, gracias por enseñarnos, gracias. Y también a todos les decimos que estén pendientes en todas nuestras publicaciones a través de LinkedIn, Twitter, ¿verdad? Los blogs de Visual-K, y también que puedan suscribirse a nuestras plataformas que son YouTube, Spotify, Apple Podcasts y también Anchor FM. Les esperamos en un nuevo podcast, en el siguiente, y que tengan un muy buen día.